Mi nombre es Melanie Harper. Tengo 34 años y actualmente vivo y trabajo en Portland. 2 semanas después del funeral de mi madre, una ceremonia fría, tan fría como la mirada de mi hermana, recibí un sobre grueso con el logo repujado de un bufete de abogados de Charleston. Dentro venía una invitación para la lectura del testamento. Sin mensaje, sin llamada. Nadie se había molestado en avisarme previamente. Sostuve el sobre entre las manos, sintiendo como el pecho se me apretaba con cada latido. Mi nombre estaba escrito a mano en el frente, con una caligrafía prolija, señorita Melanie Harper, como si fuera una invitada más a un evento familiar al que nunca me habían querido invitar. ¿Por qué fui la única mantenida al margen? Antes de responder la pregunta y seguir con mi historia, no olvides darle like al vídeo, y lo más importante, suscribirte al canal para no perderte ninguna próxima historia. Ahora sí, sigamos con el vídeo y respondamos a la pregunta de por qué fui la única que se mantuvo al margen. Recordaba el funeral con claridad. Mi hermana Vivian se encargó de todo, desde la funeraria y el diseño del ataúd hasta el comunicado de prensa enviado a las asociaciones de exalumnos donde mamá había enseñado. Yo llegué exactamente 5 minutos tarde por culpa de un retraso en el vuelo. Y en cuanto crucé la puerta, Vivian se giró y me miró como si fuera una intrusa que se había colado sin permiso. Abrazó a los invitados, dio discursos, pero no me dio ni un solo momento a solas con mamá. Cuando intenté acercarme al ataúd para tocar la mano fría que tantas veces sostuve en mi infancia, Vivian se interpuso y me susurró al oído, lo suficientemente alto como para que lo oyera. No arruines el ambiente, Melanie. Mamá ya está en paz. Esa frase me atravesó como una navaja. Después del servicio, me quedé bajo el viejo roble cerca del cementerio, esperando que viniera a hablar conmigo. Pero no lo hizo. Pasó junto a mí como si fuera invisible. Sin preguntas, sin abrazos, sin duelo compartido. Y ahora, apenas 2 días antes de la lectura del testamento, por fin me informaban, mediante una hoja sin alma tirada en el suelo de mi apartamento. Me quedé en silencio por mucho tiempo. En el cajón junto a mi silla aún guardaba el viejo pañuelo de seda que mamá me había regalado cuando empecé la universidad. Lo saqué y pasé los dedos por el borde, donde sus iniciales estaban bordadas, D.H.M. Dorothy Harper Miller, el nombre de mi madre. Lo doblé con cuidado, me levanté y comencé a empacar. Si Vivian pensaba que me iba a quedar al margen para dejarle el protagonismo, claramente me subestimaba. Mientras conducía hacia la antigua casa de mamá en Charleston, los árboles de magnolia a ambos lados del camino seguían desprendiendo su dulce aroma, aunque ya no transmitían calidez. La reja de hierro se abrió lentamente, como si dudara en dejarme entrar. Aparqué en la parte trasera, cerca del cobertizo del jardinero, el mismo lugar donde siempre estacionaba durante mis visitas de verano. La entrada principal era terreno exclusivo de Vivian y sus invitados importantes. Y Liz, la ama de llaves de toda la vida, abrió la puerta. Solo la entreabrió, y su expresión se tornó incómoda al verme. «¿De verdad volviste?», dijo. Asentí sin reproches. Tal vez ella también estaba bajo la presión de Vivian. Por dentro, la casa se veía igual. Aún olía vagamente a limón fresco y lavanda. Mamá siempre fue amante del orden y la limpieza. Pero la sensación había cambiado. Ya no se sentía como un hogar. Antes de poder dar un paso completo hacia adentro, escuché el ritmo agudo de unos tacones descendiendo por el pasillo. Vivian apareció, luciendo como una modelo de catálogo de una marca de decoración de lujo. Vestido de seda crema, cabello recogido en un moño impecable, labios rojo profundo, una copa de vino blanco en la mano. «Oh, Melanie», dijo con una mezcla de burla y falsa sorpresa en la voz. «Pensé que estabas demasiado ocupada para venir». Le mostré el sobre sin decir nada. «Sí, una invitación», continuó. «Solo no olvides que esto es una lectura de testamento, no un micrófono abierto para emociones». No respondí. No lo necesitaba. Ella se giró, dejando tras de sí una estela de perfume caro. Entré al salón. Miradas de familiares lejanos y amigos de la familia se apartaron de mí. Solo el tío Raymond, el hermano menor de mamá, me asintió desde un rincón. Un gesto silencioso.
Yo estaba allí, y tenía todo el derecho de estarlo. Me senté en la silla junto a la ventana, justo enfrente de Vivian. Apoyé las manos sobre el regazo, entrelazadas con suavidad. No había ido a pelear. Solo quería saber qué era lo que mi madre realmente había querido. Ni siquiera me había acomodado del todo en la silla cuando el sonido seco de unos tacones resonó desde el patio trasero. Y Liz entró para informarme que todos se habían reunido afuera para la lectura. Por supuesto, el estilo inconfundible de Vivian: sillas blancas, una mesa larga, manteles a rayas azul pálido bajo enredaderas en flor. Caminé por el pasillo hasta el patio. El aire estaba impregnado de jazmín y cáscara de naranja seca. Invitados en elegantes atuendos veraniegos murmuraban entre sí, copas de mimosa brillando en sus manos. Al bajar los escalones de piedra, un silencio extraño recorrió el espacio. Vivian estaba de pie en la cabecera de la mesa, justo al lado de su esposo. Warren, el hombre que nunca dejó de actuar como parte del mobiliario en cada evento familiar. No hablaba, no hacía nada, solo asentía cuando debía y se quedaba donde se esperaba que estuviera. Tomé la silla vacía al otro extremo de la mesa, entre dos tías lejanas que solo veía en Navidad. Nadie me saludó. La voz de Vivian se alzó, empalagosa pero con veneno disfrazado. «Oh, Melanie, pensé que ya habías olvidado el camino a casa». Algunos invitados rieron débilmente, un sonido frágil como cristalería golpeando porcelana. Apreté los labios, sin decir nada. Pero Vivian no había terminado. Miró a su alrededor, elevando la voz como si hiciera un brindis. Mamá siempre quiso tener a todos sus hijos presentes en los momentos importantes, incluso a los que solo aparecen de vez en cuando. Risas nerviosas siguieron, mezcladas con miradas fugaces dirigidas hacia mí a lo largo de la mesa. Apreté la mano sobre el regazo y me repetí mentalmente: no reacciones. No le des lo que está buscando. En ese momento, el abogado Monroe emergió por las puertas de cristal al fondo de la casa, con una carpeta de cuero marrón en la mano. Tenía unos 60 años, cabello plateado, postura erguida y ese tipo de rostro serio que te obliga a sentarte más derecho solo con mirarlo. Vivian se acercó rápidamente a él, posando una mano sobre su brazo como si fueran viejos amigos. De verdad agradecemos que se haya tomado el tiempo, dijo con dulzura formal, aunque sus ojos se clavaron en mí. Estoy segura de que todo quedará aclarado ahora. Sin más confusiones. La vi inclinarse sutilmente, deslizando un sobre blanco bajo el mantel en dirección al tío Eugene, el hermano más joven de mamá. El movimiento fue rápido, ensayado, preciso. Yo lo vi, pero nadie más pareció notarlo. El abogado Monroe asintió con cortesía y colocó sus documentos sobre la mesa. Antes de comenzar con la lectura del testamento, dijo el abogado Monroe, necesito confirmar la presencia de la heredera principal. Se volvió hacia mí y me extendió un formulario de verificación. Lo tomé con cuidado, echando un vistazo al título: Verificación de identidad y derechos de participación. Mientras buscaba una pluma en mi bolso, el tío Eugene, sí, el mismo al que Vivian le había deslizado un sobre bajo la mesa, intervino con voz sorprendida, pero teñida de incomodidad. La última vez no tuve que firmar nada. Solo estoy siguiendo el protocolo, respondió Monroe con calma. En esta ocasión hay condiciones particulares que requieren confirmación adicional. Vivian sonrió mientras se servía más agua en la copa. Por supuesto, dijo con suavidad. Las sorpresas deben gestionarse con cuidado, ¿no es así, Melanie? Firmé el papel sin inmutarme, pero por dentro sentí algo hundirse en mis entrañas. Esto no era simplemente una lectura de testamento. Era una puesta en escena. Un espectáculo cuidadosamente preparado, ensayado y orquestado por Vivian, hasta en el más mínimo susurro. Una brisa sacudió las enredaderas sobre nuestras cabezas. Atrapé la mirada que le lanzó al tío Eugene. No era tristeza. Era cálculo. Era un trato. Y entonces lo entendí. Vivian no solo quería que yo no estuviera en esa mesa. Quería destruirme. Borrarme. Hacer como si nunca hubiera formado parte de la historia de nuestra madre. Deslicé la mano dentro del bolso, tocando el pañuelo de seda que mamá me había regalado.
Ella cree que vine aquí solo para ver cómo omitían mi nombre. Enderecé la espalda y fijé la mirada en Vivian. Ella me devolvió la sonrisa, segura, serena, como si ya tuviera todo bajo control. El abogado Monroe se quitó las gafas, sacó un fajo de documentos con un sello oficial, y pasó la primera hoja con su dedo adornado por un anillo de plata. Hasta ese simple gesto parecía tener peso. El aire bajo la pérgola se espesó. Los pájaros en la distancia sonaban como si vinieran de otro mundo. Voy a proceder a la lectura del testamento oficial, fechado el 7 de marzo, anunció con voz profunda y firme, cada palabra cayendo sobre la mesa perfectamente decorada como una piedra en el agua. Mantuve la mirada fija en el mantel, pero mi oído captaba cada respiración contenida. De acuerdo con los últimos deseos de la señora Dorothy Harper Miller, continuó Monroe, todo su patrimonio, propiedades, activos financieros, pertenencias personales y cualquier ingreso residual, será transferido a su única heredera, la señorita Melanie Harper. Una copa de vino tintineó contra un plato de porcelana al otro extremo de la mesa. Un suave jadeo escapó de algún rincón. Luego, silencio absoluto. Yo seguí quieta, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, intentando conservar la compostura. Pero por dentro sentí que me habían golpeado en el pecho. No de felicidad, sino de incredulidad. Yo, la que siempre fue tratada como la extraña, la que fue ignorada, rechazada, y sin embargo, yo era la persona en la que mamá más confió. Vivian se puso de pie como si le hubieran lanzado una descarga eléctrica. ¿Qué acaba de decir? Su voz se quebró, aguda y punzante. Debe haber un error. Eso no puede ser la versión final. Monroe ni se inmutó. Pasó la página con serenidad, sin dejar que la emoción se filtrara en su tono. Puedo confirmar que este testamento fue firmado en presencia de 2 testigos independientes y notariado de acuerdo con las leyes del estado de Carolina del Sur. Vivian soltó una risa seca, pero el temblor en su voz la traicionó. No. No puede ser. Ella ni siquiera estaba aquí cuando mamá estaba enferma. Fui yo quien se encargó de todo. Soy la mayor. La tía Margie, sentada a mi lado, me dio un leve codazo y susurró. Cariño, esto no lo vi venir. Yo no dije nada. Ni siquiera respiraba profundo. Cada aliento sentía que debía mantenerse firme. Debió haberla manipulado. Gritó Vivian ahora, señalándome directamente. Melanie siempre sabe cómo hacer que todo gire a su alrededor. Mi madre nunca haría algo así. Nunca. El tío Eugene carraspeó incómodo, mirando hacia sus propias palmas, como si deseara volverse invisible. Monroe finalmente alzó la mirada. Además del contenido principal, la señora Dorothy dejó una carta personal dirigida a la señorita Melanie. La entregaré al final de esta sesión. Vivian ya no podía estarse quieta. Se lanzó hacia Monroe, pero Warren, su marido, la sujetó suavemente del brazo. Respira, le dijo con firmeza. Tengo derecho a saber todo lo que dice ese testamento. Gritó ella. Yo organicé el funeral, gestioné las cuentas, hice todo. Para que conste, interrumpió Monroe, esta vez con un tono más bajo y pausado, esos arreglos se realizaron en contra de los deseos expresos de la señora Dorothy. En la carta manuscrita, ella cita esa interferencia como una de las razones clave por las que decidió modificar completamente su testamento. Vivian se quedó congelada. Sus mejillas se tiñeron de rojo, sus labios temblaban, pero no salió ninguna palabra. Por primera vez en la mañana, levanté la cabeza y la miré directo a los ojos. Ya no parecía la mujer que controlaba la sala. Ya no era la hermana que acaparaba todos los reflectores. Ahora solo era alguien a la deriva en una casa que creía suya. Todos los ojos del jardín se volvieron hacia ella. Esto es un montaje. Una farsa absoluta. No me voy a quedar de brazos cruzados. Soltó entrecortadamente. Voy a demandar. Está en todo su derecho, respondió Monroe con calma. Pero le aseguro que toda la documentación ha sido verificada rigurosamente. Miré a mi alrededor. Los mismos familiares que solo se acordaban de mi existencia para enviarme tarjetas en Navidad ahora no decían nada.
Nadie la defendía. Nadie reía. Ni siquiera Warren la miraba. Yo no dije una sola palabra. No hacía falta. Porque en ese instante, entendí que las palabras ya no tenían poder. La verdad estaba escrita con firmas, sellos, y la última confianza de una madre. Y lo único que le quedaba a Vivian era el pánico. El señor Monroe hizo una pausa tras anunciar que yo era la única heredera. Se acomodó las gafas con montura gruesa y dejó que su mirada recorriera toda la mesa, como asegurándose de que nadie se había desmayado. El patio estaba en completo silencio. Solo se oía el tenue tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Como si alguien acabara de dejar caer su compostura. Sin embargo, dijo, bajando la voz, hay una cláusula adicional importante que la señora Dorothy me pidió incluir personalmente en el testamento oficial. Contuve el aliento. Vivian levantó la cabeza de golpe. En sus ojos apareció un destello extraño. ¿Esperanza? La herencia, continuó Monroe, solo será transferida en su totalidad si la señorita Melanie Harper reside en la casa principal durante un mínimo de un año, a partir de la fecha en que este testamento entra en vigor. Durante ese periodo, continuó Monroe, la propiedad no podrá ser vendida, alquilada, renovada ni transferida de ninguna forma. Apreté las manos sobre mi regazo. Esa condición. Mamá nunca me la había mencionado, pero al pensar en nuestras últimas llamadas, aquellas preguntas dispersas como, ¿te da frío en el dormitorio del ala oeste?, comprendí que lo había estado planeando todo desde hacía tiempo. Monroe hizo una pausa, y luego dirigió su mirada directamente hacia Vivian. Además, dijo, la señora Dorothy dejó estipulado de forma explícita que la señorita Vivian Harper no podrá realizar ningún cambio financiero, estructural ni administrativo relacionado con la casa, el jardín o cualquier propiedad dentro del terreno durante un año a partir de la fecha en que este testamento se haga público. Las palabras cayeron como una piedra en un lago que hasta entonces parecía en calma. El silencio que siguió ya no era incómodo, era tenso. Como si algo se hubiese resquebrajado bajo la superficie. ¿Qué? Vivian se levantó de nuevo, casi tambaleante. Ninguna interferencia permitida. Yo he sido quien ha vivido aquí. He administrado la casa por 2 años mientras ella se mantenía alejada, completamente desinteresada. Eso no es del todo cierto, respondió Monroe con tranquilidad, posando una mano sobre la carpeta. Según notas dejadas por la señora Dorothy, usted volvió a vivir en la casa sin haber sido invitada. Y durante ese tiempo realizó varias acciones controvertidas, incluyendo contratar a un arquitecto y proponer convertir el área de la piscina en un espacio para eventos privados, todo sin su consentimiento. El rostro de Vivian perdió todo el color. Warren, su esposo, bajó la mirada, evitando hacer contacto visual con nadie. Ella estaba enferma, dijo Vivian, con la voz descompuesta. Entraba y salía de momentos de lucidez. Nadie puede creer de verdad que supiera lo que hacía. Desde el otro extremo de la mesa, se oyó una suave tos. Era la doctora Eleanor, la médica que había atendido a mamá en sus últimos meses en casa. Lo siento, dijo con serenidad, pero según los informes médicos que presenté, Dorothy estuvo plenamente lúcida durante todo el proceso de revisión del testamento. Además, fui una de las 2 testigos presentes durante su firma. Vivian parecía como si le hubieran arrancado el aire del pecho. Miró desesperadamente a su alrededor, buscando una mirada cómplice, un gesto de apoyo. No encontró ninguno. Apelaré. Revocaré todo esto. Es ofensivo. Escupió las palabras entre dientes, y luego se dejó caer nuevamente en su asiento, los ojos enrojecidos. Me giré hacia el señor Monroe. ¿Y esta condición entra en vigor de inmediato? Pregunté con voz firme, aunque sentía el corazón acelerado en el pecho. Sí, dijo él. Recibirá la copia oficial del testamento y los documentos administrativos correspondientes en un plazo de 48 horas. Si acepta los términos estipulados, la herencia se oficializará dentro de un año a partir de hoy. Asentí, aunque en mi interior todavía quedaban cientos de preguntas sin respuesta. Un año. Un año en ese lugar que solía ser hogar, y que ahora era mitad recuerdo, mitad herida.
Un año bajo el mismo techo que los ecos de una historia que no siempre fue amable. Y lo peor, un año sabiendo que mi hermana haría cualquier cosa para volver a inclinar la balanza a su favor. Una suave brisa de final de primavera recorrió los surcos de lino del jardín trasero. Las hojas se agitaron levemente, como si susurraran secretos que solo el silencio podía entender. No me había movido de mi silla. El vértigo tras todo lo que había leído Monroe desapareció más rápido de lo que esperaba. Una parte de mí sabía que esto no era el final. Cuando el señor Monroe sacó un sobre marfil cuidadosamente sellado de su carpeta, ya sabía lo que era. Esta es una carta manuscrita que la señora Dorothy dejó para la señorita Melanie, dijo, entregándomela con ambas manos. Firmada, fechada y con testigos independientes. Puede guardarla como algo privado, pero si desea compartirla, estamos aquí para escucharla. Me quedé mirando la caligrafía del sobre. Para Melanie, mi hija. La letra aún se inclinaba levemente, suave, elegante, pero había algo en ella más firme, más decidida que en años anteriores. Abrí la carta. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino porque, en el fondo, nunca había creído del todo que mamá alguna vez estuviera de mi lado. Respiré hondo y comencé a leer, lo suficientemente alto como para que todos alrededor de la mesa contuvieran el aliento. Melanie, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy aquí para explicártelo en persona. Y lamento haberte dejado sola durante tanto tiempo. Hubo años en los que te dejé enfrentarte sola a los espacios vacíos de esta familia. Cuando te fuiste, no te detuve. Cuando guardaste silencio, no pregunté por qué, pero te observé. Cuando enviaste flores para la boda de tu hermana. Cuando pagaste en silencio mi primer mes de hospital. Lo supe. Y nunca lo olvidé. Hice una pausa. Al otro lado de la mesa, Vivian sujetaba su copa con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Continué leyendo. Vivian una vez me dijo que esta casa era un desperdicio. Que venderla podría financiar un nuevo futuro, borrar todo lo viejo. Me negué. Pero mientras me trataban por neumonía, ella actuó por detrás. Contactó a una inmobiliaria. Incluso trajo fotógrafos para preparar la casa para su venta. Melanie, tú fuiste la única que preguntó qué era lo que yo quería, en lugar de decirme qué debía hacer. Y reescribí todo el día que te sentaste a mi lado, me tomaste la mano, y no dijiste nada. No cambié el testamento por enojo. Lo hice porque quería que alguien tuviera la paciencia de preservar este hogar. Aunque fuera solo por un año. Y sabía que tú eras la única que podía hacerlo. Apreté la carta con fuerza. El jardín estaba en silencio. Incluso los pájaros habían dejado de cantar. Vivian se levantó por tercera vez. Mentiras. Gritó. Esa carta no prueba nada. Mamá estaba enferma. No estaba en sus cabales. Estaba lo suficientemente lúcida como para guardar cada grabación, cada firma, replicó Monroe con calma. Y lo bastante clara como para cambiar la cerradura de la puerta justo después de que usted trajera aquí a un equipo de tasación sin su permiso. Los ojos de Vivian se abrieron de par en par. Se giró hacia su marido. Di algo. Tú estuviste aquí ese día. Warren encogió los hombros, sin decir palabra. Sus ojos seguían fijos en la alfombra bajo la pérgola. Un silencio que lo decía todo. Doblé la carta con cuidado y la dejé sobre la mesa. Esto no se trata de ganar, dije en voz baja. Se trata de lo que mamá realmente quería. Y de lo que más temía. Ser borrada, mientras aún estaba viva. Vivian jadeaba, el rostro enrojecido, temblorosa. No permitiré que me difames. Gritó, con la voz quebrada por la rabia. Llevaré esto a los tribunales. ¿Crees que con leer una carta todos te van a creer? La miré directamente a los ojos, sin parpadear. No necesito que todos me crean, respondí. Tengo suficiente prueba de lo que mamá deseaba. Y voy a defenderlo hasta que nadie se atreva a torcer la verdad otra vez. Una ráfaga de viento cruzó el patio, arrastrando consigo unos pétalos de azahar que flotaron en silencio sobre las baldosas. En la luz moteada que se filtraba entre las hojas del jardín,
Sentí algo que creí haber perdido para siempre: confianza. Menos de una semana después de la lectura del testamento, encontré un sobre grueso, de color marrón oscuro, esperando en silencio dentro de mi buzón. Mi nombre aparecía impreso con claridad en la parte superior: Melanie Harper. Y al fondo, una línea de texto fría, cortante. Citación. Corte Superior del Condado de Charleston. Sostuve el sobre entre mis dedos. Una punzada familiar me atravesó como una bofetada inesperada. Ni siquiera necesitaba abrirlo. Ya lo sabía. Vivian había cumplido su amenaza. Pero esta vez no gritó. No montó una escena en el jardín. Eligió el método que usan las personas como ella cuando sienten que están perdiendo el control: una contrademanda. En su presentación ante el tribunal, Vivian me acusaba de haber manipulado emocionalmente a una paciente debilitada. Alegaba que había coaccionado a mi madre para cambiar su testamento aprovechándome de su estado mental. Su abogado afirmó con claridad que, al momento de firmar, mi madre ya no poseía plena capacidad legal. En otras palabras, me estaba acusando de haber engañado a una mujer moribunda para robarle su herencia. Me quedé sentada en mi oficina, con el sobre abierto sobre el escritorio, pasando los dedos por cada línea seca de jerga legal, pero mi mente apenas podía procesarlo. Todos los recuerdos, las noches en que le ponía paños fríos en la frente, las veces que velé junto a su cama de hospital, los platos de sopa tibia que apenas lograba tragar, estaban siendo reescritos, convertidos en una supuesta trama calculada. Pero yo me había preparado para esta posibilidad. No porque previera que Vivian demandaría, sino porque mamá lo dejó todo previsto, como si supiera que esto ocurriría. Abrí el último cajón del archivador y saqué una pequeña caja de aluminio. La había escondido desde el día que regresé a Charleston. Dentro, una colección meticulosa de documentos, cada uno marcado con la letra de mamá, para que Melanie los use si es necesario. Los desplegué uno a uno. Una copia certificada de su evaluación médica, firmada por su médico principal: la paciente está lúcida, responde adecuadamente y es capaz de tomar decisiones personales. Un correo enviado por ella al abogado Monroe con el asunto: testamento revisado, mi decisión final, donde escribió: quiero que Melanie sea la heredera porque valora esta casa, no porque quiera venderla como intentó hacer Vivian. Una serie de grabaciones de llamadas telefónicas, guardadas automáticamente en el móvil de mamá. En una de ellas, se oía claramente a Vivian gritar: si no firmas, no esperes que nadie esté de tu lado después. Pero la prueba más fuerte estaba dentro de una pequeña memoria USB, oculta en el forro de mi bolso. Un testimonio en vídeo de la enfermera nocturna, Denise Caldwell, quien cuidó de mi madre en sus últimos días. En la grabación, hecha con un móvil, Denise aparece sentada frente a la cámara, sin maquillaje, tranquila, con el rostro sereno. No mostraba señales de presión. De hecho, ella misma había pedido grabar la condición mental de mamá el día en que firmó el testamento actualizado. También me confesó que su hija mayor, Vivian, había estado en contacto con agentes inmobiliarios a espaldas de mi madre. Le envié todo el material a mi abogada, Teresa Alton, una mujer aguda, de unos 50 años, conocida por su rostro impasible y su costumbre de no sonreír a menos que sea estrictamente necesario. Tras revisar la evidencia, dijo una sola frase: no vamos solo a defendernos. Vamos al ataque. 4 días después, me encontraba a su lado en la oficina del juzgado, presentando oficialmente la moción para desestimar las acusaciones de abuso psicológico sobre un adulto vulnerable. Yo no buscaba humillar a mi hermana. Pero tampoco iba a permitir que redujeran a mi madre a una anciana confundida solo para satisfacer la ambición de alguien más. Al salir de la oficina, vi a Vivian de pie en el pasillo. Brazos cruzados, mirada llena de desprecio. «Me das asco», escupió entre dientes. «Siempre fingiendo ser la buena, pero solo eres una víbora». La miré directo a los ojos, sin parpadear. «Ya no tengo que fingir nada», le dije. Porque esta vez, mamá no me dejó sola para luchar. Vivian bufó y se dio media vuelta con brusquedad. Su melena perfectamente rizada rebotaba con cada paso. Pero hubo algo que no pudo ocultar, un miedo creciente en sus ojos,
cada vez que yo presentaba una prueba nueva. La sala del juzgado estaba repleta esa mañana. Desde viejos amigos de mamá, hasta vecinos que le traían pastel de pera en otoño. Incluso familiares lejanos que ni siquiera sabía que existían. La noticia de la contrademanda se había esparcido por Charleston como brisa veraniega. Hermana demanda a hermana por testamento de madre fallecida. En el banco de los demandantes, Vivian vestía un traje púrpura oscuro, cabello recogido en un moño tirante, maquillaje impecable, como si fuera a juzgar un concurso de cocina. Parecía compuesta, pero su rodilla se movía sin control bajo la mesa. Junto a mí, la abogada Teresa Alton abrió su maletín, sacó una pequeña USB plateada y la colocó con suavidad sobre la mesa frente al juez. Su señoría, dijo, con voz afilada como navaja, mi clienta desea presentar un vídeo grabado y autenticado 3 semanas antes del fallecimiento de la señora Dorothy Miller. El vídeo fue filmado por la jefa de enfermería del Centro de Cuidados Paliativos, con el consentimiento completo de la paciente, para garantizar transparencia en todas las decisiones legales. El juez Jackson, un hombre de unos 60 años con mirada penetrante y movimientos breves, asintió apenas. Reproduzca el vídeo. La sala se sumió en un silencio total. Hasta el sonido parecía haberse hundido en la alfombra. La pantalla sobre nosotros se iluminó. El vídeo mostró una habitación sencilla, cortinas blancas ondeando con la brisa. En la cama, mi madre. Dorothy Harper Miller. Más frágil que antes, con la piel pálida, pero con los ojos sorprendentemente despiertos. Su cabello gris estaba recogido con cuidado, y vestía un suéter color crema que recordaba haber lavado a mano para ella en mi visita de primavera. Miró directamente a la cámara, y esbozó una leve sonrisa. Soy Dorothy Harper Miller, dijo con voz firme, sin temblores. Hoy es 10 de febrero. Le pedí a la enfermera Caldwell que grabara esto, para que no quede duda alguna cuando ya no esté aquí. Vivian se inclinó hacia adelante. El pánico asomaba en sus ojos. Mamá continuó. Modifiqué mi testamento porque mi hija mayor, Vivian Harper, intentó vender la casa mientras yo estaba hospitalizada, sin consultarme. Lo supe cuando apareció una arquitecta para medir el patio trasero. Dijo que había sido invitada por Vivian para discutir la conversión de la propiedad en 3 villas de lujo. Nunca estuve de acuerdo con eso. Un murmullo recorrió las últimas filas del tribunal. Me negué a firmar cualquier papel de transferencia, pero después descubrí que se había enviado un contrato a la oficina de mi abogado, con una firma falsificada. No puedo probar quién lo hizo. Pero sospecho de Vivian. Vivian dio un respingo en su asiento. Mi madre respiró hondo. Sus manos delgadas se aferraban con fuerza a la manta sobre sus piernas. En medio de esa mezcla de sombra y luz que cruzaba los ventanales del juzgado, sentí algo que no creí que volvería a sentir después de tantos años. Confianza verdadera. Menos de una semana después de la lectura del testamento, encontré un sobre grueso y marrón oscuro dentro de mi buzón. Mi nombre estaba impreso con claridad en la parte superior, Melanie Harper. Y en la parte inferior, una línea helada. Citación. Corte Superior del Condado de Charleston. Sostuve el sobre en la mano. Una punzada conocida me golpeó, como una bofetada desde atrás. Ni siquiera necesitaba abrirlo. Ya lo sabía. Vivian había cumplido su amenaza. Pero esta vez no gritó. No alzó la voz en un jardín lleno de testigos. Esta vez usó la herramienta favorita de quienes no toleran perder el control, una contrademanda. En su alegato ante la corte, me acusó de haber manipulado emocionalmente a una paciente vulnerable, de haber coaccionado a mi madre para cambiar su testamento bajo una supuesta influencia emocional indebida. Su abogado fue claro. Afirmaba que mi madre ya no tenía capacidad legal plena al momento de firmar. Es decir, me acusaban de haber engañado a una mujer moribunda para quedarme con su herencia. Me quedé inmóvil en mi oficina, el sobre abierto sobre el escritorio. Pasaba los dedos por las líneas secas del texto legal, pero mi mente apenas lograba seguir el hilo. Todas aquellas noches que pasé con mamá, colocándole paños fríos en la frente, las veces que velé junto a su cama, los platos de sopa que ella apenas lograba probar. Todo eso, ahora, lo querían convertir en una narrativa inventada.
En una conspiración. Pero mamá había dejado todo preparado. No porque supiera que habría una demanda, sino porque intuía que alguien intentaría borrar su voluntad. Abrí el cajón inferior del archivador y saqué una pequeña caja metálica. La había ocultado desde que volví a Charleston. Dentro, una colección ordenada al detalle, documentos, notas, cartas. Cada uno con su caligrafía. Para que Melanie los use si es necesario. Entre ellos, una evaluación médica firmada por su médico principal, declarando, la paciente está lúcida, responde adecuadamente y es capaz de tomar decisiones personales. Un correo enviado al abogado Monroe, con asunto, testamento revisado. Mi decisión final. En el cuerpo del mensaje. Quiero que Melanie sea la heredera porque ama esta casa. No está tratando de venderla como intentó hacer Vivian. Grabaciones de llamadas telefónicas, almacenadas automáticamente en el celular de mamá. En una de ellas, la voz de Vivian se escucha con claridad. Si no firmas, no esperes que nadie esté de tu lado después. Y, como prueba irrefutable, una pequeña memoria USB escondida en el forro de mi bolso. Un vídeo testimonio de la enfermera Denise Caldwell, quien cuidó a mamá en sus últimos días. En la grabación, Denise aparece serena frente a la cámara. Sin maquillaje. Sin presión. Ella misma pidió grabar el estado mental de mamá el día que firmó el testamento. También me confesó que su hija mayor había contactado en secreto a agentes inmobiliarios, a espaldas de mi madre. Le envié todo a mi abogada, Teresa Alton. Una mujer de unos 50 años, temida por jueces y rivales, famosa por no sonreír a menos que sea necesario. Tras revisar las pruebas, dijo una sola frase. No solo vamos a defendernos. Vamos a contraatacar. 4 días después, estábamos de pie frente a la secretaría del juzgado, presentando la moción para desestimar las acusaciones de abuso emocional. No buscaba venganza. Pero tampoco permitiría que redujeran la memoria de mamá a la de una anciana manipulada. Mamá era más fuerte que eso. Y esta vez, yo no iba a permitir que la callaran. Al salir de la oficina, vi a Vivian en el pasillo. Brazos cruzados. Mirada de acero. Me das asco, escupió, apenas moviendo los labios. Siempre fingiendo ser la buena, pero eres una serpiente. La miré sin vacilar. Ya no tengo que fingir, le respondí. Porque esta vez, mamá no me dejó sola para pelear. Ella bufó y giró sobre sus talones. Su peinado impecable temblaba con cada paso. Pero vi algo que no pudo esconder, miedo. Un miedo que crecía con cada prueba que sacábamos a la luz. La sala del tribunal estaba repleta esa mañana. Desde los viejos amigos de mamá, hasta vecinos que le llevaban pastel de pera en otoño. Incluso primos que no sabía que tenía. El titular corría de boca en boca por Charleston. Hermana demanda a hermana por testamento de madre fallecida. En el banco de los demandantes, Vivian vestía un traje púrpura oscuro. Moño tirante. Maquillaje perfecto. Como si fuera la jueza de un concurso. Pero su rodilla temblaba bajo la mesa. A mi lado, Teresa abrió su portafolio, sacó la pequeña USB plateada y la colocó frente al juez. Su señoría, dijo con voz cortante, mi clienta desea presentar un vídeo, grabado y autenticado 3 semanas antes del fallecimiento de la señora Dorothy Miller. La grabación fue realizada por la jefa de enfermería del centro, con el consentimiento pleno de la paciente, para garantizar la transparencia legal. El juez Jackson, hombre de mirada implacable, asintió. Reproduzca el vídeo. La sala quedó en silencio. Hasta los murmullos se apagaron bajo la alfombra gruesa. La pantalla se iluminó. Una habitación sencilla. Cortinas blancas que se movían con la brisa. En la cama, mamá. Más frágil. Más pálida. Pero con la mirada viva. Su cabello recogido. Suéter color crema, el mismo que le lavé en primavera. Mamá miró a la cámara y sonrió levemente. Soy Dorothy Harper Miller, dijo con voz firme. Hoy es 10 de febrero. Le pedí a la enfermera Caldwell que grabe esto. Para que no queden dudas cuando yo ya no esté.
Vivian se inclinó hacia adelante. El pánico dibujado en su rostro. Mamá continuó. Modifiqué mi testamento porque mi hija mayor, Vivian Harper, intentó vender esta casa mientras yo estaba internada. Me enteré cuando una arquitecta vino a medir el patio. Dijo que fue invitada por Vivian para discutir la construcción de 3 villas de lujo. Yo jamás aprobé eso. Un murmullo recorrió el fondo de la sala. Me negué a firmar cualquier documento. Pero luego descubrí que se envió un contrato a la oficina de mi abogado con una firma falsa. No puedo probar quién lo hizo. Pero sospecho de Vivian. Mamá respiró hondo. Sus manos aferradas al borde de la manta. Melanie, mi hija menor, fue la única que me preguntó qué quería yo, no qué debía hacer. No me presionó. No me rogó. Solo se sentó, y escuchó mi respiración. Reescribí mi testamento por voluntad propia. Estaba completamente lúcida cuando lo hice. Y si alguien lo duda, pregúntele a mi enfermera, a mi médico o a mi abogado. Lo firmé en presencia de los 3. Nadie me obligó. Lo hice para proteger este hogar de quienes solo lo ven como una inversión. Y para que Melanie supiera que siempre la vi, aunque a veces no se lo dije en voz alta. La pantalla se apagó. Nadie se movió. Algunos ancianos en el fondo se limpiaron los ojos en silencio. El juez Jackson se acomodó las gafas y se dirigió a Vivian. Señorita Harper, ¿tiene alguna respuesta? Vivian se levantó de golpe, recogiendo los papeles con torpeza, como si intentara recuperar algo que se le escurría entre los dedos. Ese vídeo no prueba nada, dijo, tratando de mantener el tono, pero su voz ya se quebraba. Mamá estaba medicada. No pensaba con claridad. Todos saben que los pacientes terminales se confunden. No se puede confiar en lo que dicen. La abogada Teresa avanzó con calma y levantó 2 informes sellados. El primero, dijo, es del Dr. James Klene, médico tratante. Confirma la plena función cognitiva de la paciente el día de la grabación. Y el segundo, añadió, es la declaración de la enfermera Calvel. La paciente inició la grabación. No mostró signos de confusión ni delirio. Vivian no respondió. Sus manos temblaban. Buscó apoyo con la mirada. Nadie la sostuvo. Ni siquiera Warren, su esposo, quien apartó la vista en silencio. Y entonces, por primera vez desde que comenzó el juicio, Vivian se dejó caer sobre su silla. Los hombros caídos. Como si el aire se hubiera ido. Ya no había ira. Ni gritos. Solo un silencio que nadie se atrevió a romper. Yo seguí sentada. En silencio. Porque no hacía falta decir nada. Esta vez, mamá había hablado por mí. Ante quienes una vez dudaron. Ante quienes creyeron que yo solo quería dinero. Y con sus últimas palabras, derrumbó cada ilusión falsa. El mazo del juez golpeó el estrado con un seco y definitivo estruendo. Tras revisar toda la documentación, las pruebas adjuntas, el vídeo grabado por solicitud de la señora Dorothy Harper Miller, y las confirmaciones legales correspondientes, dijo con voz firme, este tribunal declara válido y legalmente vinculante el testamento firmado el 10 de febrero. Escuché cada palabra con claridad, aunque por un momento sentí un zumbido en los oídos. No me moví. No por shock. Sino por alivio. El juez giró hacia Vivian, aún derrumbada en su asiento. Cualquier apelación deberá seguir el procedimiento correspondiente. Pero, se le advierte, salvo que se presente nueva evidencia contundente, todo intento de anular este fallo será desestimado. Vivian no dijo nada. Teresa me dio un leve golpecito en el hombro. Era hora de levantarse. Asentí. Tomé mi bolso y caminé hacia el pasillo. No miré a mi alrededor. No buscaba ninguna mirada. Pero las vi igual. Warren, de pie junto a la pared, con expresión vacía. El tío Eugene, cabizbajo. Un primo lejano, que me hizo un leve gesto con la cabeza. No fue aprobación. Ni rechazo. Solo reconocimiento. Pasando junto a la mesa de la demandante, Vivian alzó la mirada. Los ojos rojos. El rímel corrido. Pero ni una sola lágrima real. ¿De verdad crees que ganaste? Murmuró,
apenas audible. No ganaste. Solo actuaste mejor. Me detuve. La miré fijo. No estaba actuando, le dije, sin bajar la voz. Estaba viviendo. La que actuó en una casa que nunca fue tuya. Fuiste tú. No esperé su reacción. Me fui. El sol del mediodía me golpeó el rostro al abrir la puerta del juzgado. El aire afuera era más liviano. Los periodistas, agotados de esperar, apenas alzaron algunas cámaras. No hubo gritos. Ni empujones. Una joven reportera, de ojos brillantes, se acercó. Señorita Harper, ¿se siente satisfecha por haber ganado contra su hermana? La miré un segundo. Luego negué con la cabeza. Esto no es una victoria, respondí. Esto es protección. No le quité nada a nadie. Solo estuve al lado de la única persona que alguna vez estuvo al lado mío. Y me fui. Sin explicaciones. Sin justificaciones. Detrás de mí, se cerró la puerta del juzgado. Y no necesité girarme para saber que Vivian seguía allí. Sola, en una sala llena de personas que ya no estaban con ella. Esa tarde, regresé a la casa de mamá. Sobre la mesa de centro de madera, coloqué la copia certificada del testamento, junto a una foto de mamá sonriendo en su jardín de lavanda. No abrí una botella de vino. No llamé a nadie. Solo me senté en su antiguo sillón, el que usaba para leer por las noches. Y dejé que el silencio me envolviera. No porque estuviera sola, sino porque, por fin, había vuelto a casa. Ya no como la hija olvidada, sino como la elegida. No porque fuera la más exitosa, sino porque mamá sabía. Sabía que yo no vendería esta casa, que no destruiría sus recuerdos, que no usaría su muerte para controlar a otros. Y no necesitaba aplausos para validarlo. La prueba estaba en ese silencio. En ese momento en que la verdad por fin habló. De alguien que fue tratada como una sombra en su propia familia. Melanie se levantó para defender la verdad, el honor de su madre y los recuerdos que realmente importan. No luchó con rabia, sino con fe, pruebas, y una determinación inquebrantable. La historia de Melanie nos recuerda que la justicia no siempre grita. Y que el amor verdadero siempre deja huella, incluso cuando ya no queda nadie. Mano blanca indicando hacia la derecha. ¿Qué opinas sobre las decisiones de Melanie y cómo defendió el legado de su madre? Déjalo en los comentarios. Y no olvides seguir el canal para más historias conmovedoras sobre familia y los lazos que nos definen.